Hola, hola, mis queridos chismosos, amantes del drama y de las reconciliaciones épicas. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con las pilas cargadísimas porque hoy tenemos un vídeo que va a encender la pantalla. Se viene un notición bomba que va a hacer temblar las redes sociales. Si son como yo que viven pegados a las noticias del corazón, a los idas y venidas de las parejas más explosivas, entonces agárrense fuerte porque este vídeo es para ustedes. Ya saben que aquí en nuestro canal, no nos guardamos nada y les traemos toda la carnita, todos los detalles jugosos de las historias más candentes. Y como habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de la reconciliación, sí, reconciliación, de dos titanes, dos personas que nos han robado el corazón con su talento y su historia de amor llena de altos y bajos, Hande y Kerem. Sí, esos dos, los que nos hicieron suspirar, sufrir y gritar frente a la pantalla. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo, desde los rumores, las indirectas en redes sociales, las declaraciones explosivas hasta, claro, la confirmación que todos estábamos esperando. Antes de que nos metamos de lleno en este chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal, de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que traemos para ustedes y, por supuesto, de darle un buen like a este vídeo si es que están tan emocionados como yo. Así que sin más preámbulos arrancamos con la bomba del día. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Para los que tal vez estén un poco perdidos, vamos a recapitular un poco. Hande y Kerem, dos nombres que juntos suenan a pura magia, a romance de telenovela, ¿verdad? Su historia comenzó en un set de grabación, una conexión que traspasó la pantalla y que nos hizo creer en el amor verdadero, ese que se encuentra cuando menos lo esperas. Ellos eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, los que nos inundaban de fotos llenas de complicidad, de miradas que lo decían todo, de momentos que nos hacían suspirar. Pero como en toda buena historia, no todo fue un camino de rosas. Los rumores de crisis empezaron a sonar cada vez más fuerte, las indirectas en Instagram se volvieron el pan de cada día y finalmente, la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. Se separaron y nuestro corazón se rompió un poquito con el suyo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con teorías de todo tipo, cada uno tratando de encontrar una explicación a lo que había sucedido. Y claro, nosotros, los chismosos profesionales, estábamos ahí pegados a las pantallas, analizando cada like, cada comentario, cada historia que publicaban. Fue un tiempo difícil, lleno de incertidumbre y de preguntas sin respuesta. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y ese sol, al fin brilló para Hande y Kerem. Los rumores de reconciliación empezaron a surgir casi de la nada, como un susurro que se fue haciendo cada vez más fuerte. Al principio eran solo pistas aisladas, fotos donde aparecían en el mismo lugar, comentarios que parecían tener un doble sentido, como esas típicas indirectas que nos encantan. Pero poco a poco, las pistas se fueron uniendo como piezas de un rompecabezas, formando una imagen clara, una imagen que nos hacía soñar con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Se les vio, por ejemplo, cenando en el mismo restaurante, aparentemente sin coincidencia, pero todos sabemos que en el mundo del espectáculo las coincidencias no existen. Después empezaron a aparecer en las redes sociales fotos donde se intuía que estaban compartiendo el mismo lugar de vacaciones, aunque intentaban mantenerlo en secreto, como si quisieran un poco de privacidad en medio del huracán de rumores. Obviamente nosotros, los fans, los detectives del amor, no nos íbamos a dejar engañar por esas sutilezas. Ya teníamos la lupa puesta y no se nos escapaba ni una. Los comentarios en sus publicaciones se llenaban de mensajes de esperanza, de súplicas para que confirmaran lo que todos estábamos sospechando. Y es que, señores, la química entre Hande y Kerem era innegable, esa conexión que traspasaba cualquier barrera. Por eso, la idea de que volvieran a estar juntos nos emocionaba tanto. Se sentía como si estuviéramos viendo nuestra propia película romántica en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que realmente provocó esta reconciliación? Pues bueno, aquí es donde las teorías empiezan a volar como palomitas de maíz en una sartén. Algunos dicen que fue el tiempo, que la distancia los hizo darse cuenta de lo mucho que se extrañaban, que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Otros piensan que fue una conversación honesta, una charla sincera donde pudieron poner todas las cartas sobre la mesa y perdonar sus errores. También hay quienes creen que fue un viaje, un momento especial, una escapada romántica que les permitió reconectar y revivir la magia que los unió en un principio. Y no podemos descartar la posibilidad
De que la presión de los fans, que nunca dejaron de apoyarlos como pareja, haya jugado un papel importante en su decisión de volver a intentarlo. La verdad es que la respuesta exacta la tienen ellos, pero lo importante es que, sea cual sea la razón, están juntos de nuevo y eso es lo que realmente importa. En redes sociales también aparecieron mensajes de apoyo y de felicidad por parte de otros famosos, que como nosotros, estaban esperando esta reconciliación. Se sentía como si todo el mundo del espectáculo se hubiera puesto de acuerdo para celebrar este regreso. Y claro, luego llegó el momento que todos estábamos esperando, la confirmación. No fue una declaración formal, ni una entrevista explosiva. La confirmación llegó de una manera sutil, con una foto, una simple foto donde se les veía juntos, sonrientes, abrazados, irradiando amor. Esa imagen fue suficiente para incendiar las redes sociales, una explosión de alegría, de mensajes de felicitación, de corazones por todas partes. La foto hablaba por sí sola, confirmando lo que ya todos sabíamos, pero que necesitábamos ver para creer. Fue como si de repente se hubiera encendido una luz en medio de la oscuridad, una señal de que el amor, sí, el amor verdadero, siempre encuentra la forma de triunfar. Los comentarios en la publicación de la foto eran una mezcla de gritos de emoción, lágrimas de felicidad y mensajes de amor incondicional hacia esta pareja que nos ha robado el corazón. Los fans se volvieron locos compartiendo la imagen por todos lados, creando memes, gifs, vídeos y todo tipo de contenido celebrando la reconciliación de Andy y Kerem. Incluso se crearon hashtags especiales para la ocasión, hashtags que se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. ¿Y ahora, qué sigue para Andy y Kerem? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Por ahora lo importante es que están juntos, que se están dando una segunda oportunidad y que están disfrutando de este momento de felicidad. Sabemos que la vida no es un cuento de hadas, que habrá nuevos retos, nuevos obstáculos que superar. Pero lo importante es que están juntos, que se apoyan mutuamente y que están dispuestos a luchar por su amor. Los fans estamos aquí apoyándolos incondicionalmente, enviándoles todo nuestro amor y nuestra mejor energía. Sabemos que tienen un camino por recorrer, pero confiamos en que lograrán consolidar su relación y construir un futuro juntos. Desde nuestro canal les deseamos lo mejor del mundo, que sigan amándose con la misma intensidad que lo hacen y que sigan regalándonos momentos tan especiales como los que nos han dado hasta ahora. Y es que su historia es un ejemplo de que el amor puede superar cualquier adversidad, de que no hay distancia, ni tiempo, ni problema que sea más fuerte que la conexión que existe entre dos personas que se aman de verdad. Así que brindemos por Andy y Kerem, por su reconciliación, por su amor y por todas las historias que nos quedan por vivir juntos. Los fans estamos ansiosos por ver cómo sigue su historia y prometemos estar ahí, pegados a las pantallas, apoyándolos en cada paso del camino. Pero no nos quedemos solo en la parte romántica, porque la reconciliación de Andy y Kerem también ha tenido un impacto en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. El hecho de que dos figuras tan importantes, tan influyentes, se hayan reconciliado ha generado una ola de reacciones en todos los ámbitos. Los medios de comunicación no han parado de hablar de ellos, las revistas de farándula les han dedicado portadas, los programas de televisión han emitido especiales. Y es que, señores, la noticia de la reconciliación de Andy y Kerem no es solo un chisme jugoso, es un evento de gran magnitud que ha capturado la atención de todo el mundo. Los productores de cine y televisión también están muy atentos a esta reconciliación, porque saben que la química entre ellos es innegable y que juntos son capaces de generar grandes éxitos. De hecho, ya han empezado a surgir rumores de que podrían protagonizar juntos nuevas producciones, ya sean películas, series o incluso obras de teatro. Imaginemos la emoción de verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando personajes que se complementen y que nos hagan vibrar como lo hicieron en el pasado. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans que hemos seguido su historia desde el principio. Las redes sociales, por su parte, se han convertido en el escenario perfecto para que los fans expresen su alegría, compartan sus ideas y creen contenido relacionado con la pareja. Los hashtags relacionados con la reconciliación siguen siendo tendencia, las publicaciones en sus perfiles se llenan de comentarios y likes, y los vídeos creados por los fans se vuelven virales en cuestión de horas. La reconciliación de Andy y Kerem ha generado una verdadera fiebre en las redes sociales, demostrando una vez más el poder que tienen las historias de amor para conectar con la gente. Además de todo esto, la reconciliación de Andy y Kerem también nos deja una importante lección, la importancia del perdón y las segundas oportunidades.
A veces en la vida, cometemos errores, decimos cosas que no sentimos, nos dejamos llevar por la ira o el orgullo. Pero lo importante es aprender de nuestros errores, perdonar a los demás y darnos una nueva oportunidad. La historia de Hande y Kerem es un ejemplo de que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, de que no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es levantarnos y seguir adelante. Su reconciliación es un mensaje de esperanza, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Y es que en las relaciones, como en la vida, a veces hay que dar un paso atrás para poder avanzar, a veces hay que dejar el orgullo a un lado para poder perdonar, y a veces hay que arriesgarlo todo para poder encontrar la felicidad. Así que si estás pasando por un momento difícil en tu relación, si sientes que has perdido la esperanza, recuerda la historia de Hande y Kerem. Recuerda que el amor siempre encuentra el camino de regreso, que las segundas oportunidades existen y que el perdón es el primer paso para la reconciliación. Y no se olviden de que todos cometemos errores, lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Así que levanta la cabeza, limpia tus lágrimas y dale una oportunidad a la felicidad. Por supuesto, la vida de una pareja famosa siempre viene acompañada de un escrutinio público, lo cual no es fácil de manejar. Hande y Kerem, a pesar de la emoción por su reconciliación, saben que los ojos del mundo están sobre ellos. Sin embargo, han demostrado una madurez notable al abordar este segundo capítulo de su historia. Han evitado caer en provocaciones, han manejado la situación con discreción y han expresado su gratitud por el apoyo incondicional de sus fans. Han aprendido de sus errores pasados y están decididos a construir una relación más sólida y madura, basada en la comunicación y el respeto mutuo. Es admirable la forma en que han manejado la situación, demostrando que no solo son grandes actores, sino también personas con una gran inteligencia emocional. Y es que a pesar de la presión de los medios y de las redes sociales, han logrado mantener su privacidad y han protegido su relación de las miradas indiscretas. Han entendido que no todo tiene que ser público, que hay momentos que son íntimos y que deben ser reservados para ellos dos. Esta madurez y esta discreción son un ejemplo para todas las parejas, tanto famosas como anónimas. Nos enseñan que el amor es un tesoro que hay que cuidar y proteger, que la privacidad es importante para que la relación pueda florecer y que la comunicación es fundamental para superar cualquier obstáculo. Así que aplaudamos a Hande y Kerem por su valentía, por su madurez y por su amor, que nos inspira a todos a creer en las segundas oportunidades y en el poder del perdón. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. ¡Qué viaje tan emocionante hemos hecho juntos! Hemos recorrido los rumores, las indirectas, las confirmaciones, el apoyo de los fans y hasta las lecciones que nos ha dejado la reconciliación de Hande y Kerem. Hemos visto cómo una historia de amor que parecía terminada ha vuelto a renacer con más fuerza que nunca. Hemos aprendido que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, que las segundas oportunidades existen y que el perdón es el primer paso para la reconciliación. En resumen, la historia de Hande y Kerem nos ha dejado con el corazón lleno de esperanza, con la certeza de que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo y con la ilusión de seguir siendo testigos de su historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Como siempre, me encanta compartir con ustedes todos los chismes y las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, me encanta saber sus opiniones, sus comentarios, sus teorías sobre todo lo que hemos hablado hoy. Así que antes de despedirme los invito a que me dejen todos sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué les ha parecido la reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez su relación va a durar? ¿Qué lecciones han sacado ustedes de esta historia? Quiero leerlos a todos. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si es que les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos que también son amantes del chisme y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre les traemos las noticias más jugosas y los chismes más explosivos, así que no se pueden perder ni un solo vídeo. Además, si activan la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos nuevo contenido, así que no se van a perder de nada. Así que ya saben, no se queden con el chisme guardado, compártanlo, comenten y suscríbanse al canal. Y ahora sí, mis queridos chismosos, me despido de ustedes con el corazón lleno de alegría y con la ilusión de volver a verlos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les recuerdo que sigan brillando como las estrellas que son. Hasta la próxima. No olviden que si quieren más contenido sobre Hande y Kerem,
déjenmelo saber en los comentarios. Y si tienen alguna otra historia que les gustaría que abordáramos en el canal, también me lo pueden decir. Estén atentos a las redes sociales del canal, porque siempre estamos compartiendo contenido exclusivo y avances de los próximos vídeos. Y por último, recuerden que la vida es un chisme, así que disfrútenla al máximo. Hasta la próxima, chismosos míos. Los quiero.